Saúl era el primer rey de Israel. Saúl era muy terco, obstinado, muy rebelde. Y por su rebeldía, Dios tuvo que quitarle el reino. Dice la Biblia en capítulo 13, verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no lo has guardado lo que Jehová te mandó. Hermanos, para Dios, Él pone premio sobre la obediencia. Dios busca a las personas que le obedecen. Saúl no le obedeció, desobedeció a Dios en varias ocasiones. Y por eso Dios tuvo que quitarle el reino. Y dijo que iba a dar el reino a un hombre conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Hechos capítulo 13. Los Hechos en el Nuevo Testamento capítulo 13. Verso 22. Aquí en capítulo 13 dice la palabra de Dios en verso 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Padre, gracias te damos esta noche por la oportunidad de predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que tú me utilices, que tú me unjas con tu poder desde lo alto. Y, Señor, que tú nos hables esta noche a través de tu palabra, que sea eficaz en nuestras vidas, que produzca fruto para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios dice que buscó un hombre conforme a su corazón. Dios dijo eso en cuanto a David. Dios no dijo eso en cuanto a Moisés. Moisés era un gran hombre de Dios, pero Dios no dijo que Moisés tiene un corazón conforme a la de él. Tampoco dijo Dios en cuanto a Abraham. Aunque Abraham era un gran hombre, Dios hizo un pacto con él. Dios no dijo eso en cuanto a Elías, el gran profeta, de lo cual mencionamos esta mañana, ni de Josué, ni de Eliseo, ni de Isaías, ni de muchos otros grandes hombres allí del Antiguo Testamento. El único con que Dios tenía que decir eso fue a David. Hermanos, David era el menor de los 8 hijos de Isaí. El segundo de los reyes de Israel siguió a Saúl. El poeta elocuente de los salmos. El nombre David significa amado. Tal vez por eso es un nombre favorito de los padres de poner a sus hijos. David. Yo conozco a muchos hombres
y jóvenes, niños que llevan el nombre David. Amado. Fue ungido por el profeta Samuel en 1 de Samuel capítulo 16. Dios mandó a Samuel allí a ungir al rey a la casa de Isaí. Él llegó. Isaí trajo 7 de sus hijos allí, comenzando con el mayor hasta el 7º. Samuel lo miró al primero, dijo, eso no es. El segundo, eso tampoco, eso no es. Y Samuel estaba mirándolos hasta los 7. Y el espíritu, ninguno de ellos. Entonces dijo, ¿no tienes otro? Ah, sí, pues tenemos el menor, está allí con las ovejas. Manda que venga. Entonces mandaron un siervo allí para cuidar de las ovejas y que David viniera. Y David, siendo el menor, llegó allí. Dice la Biblia aquí, en capítulo 16, verso 12. Envió pues por él, le hizo entrar el rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David, el menor de los 8, rubio, de buen parecer. Pero el Señor no lo escogió porque era el menor. El Señor no lo escogió porque era rubio. El Señor no lo escogió porque era hermoso de ojos. El Señor no lo escogió porque era de buen parecer. El Señor lo escogió porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hermanos, si Dios tuvo que escoger a alguien aquí de esa congregación esta noche, ¿a quién de nosotros escogería? Yo estoy seguro que Él buscaría el que tiene corazón conforme al corazón de Dios. Dios no haría selección según estatura, según hermosura, según el parecer, el exterior. No. Dios escoge según el corazón. Entonces, mire verso 7. 1 Samuel 16, verso 7. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, hermanos, para agradar a Dios, tenemos que tener corazón conforme al Señor. Vamos a mirar ese hombre, David. No era hombre que buscaba riquezas, no buscaba fama, sino buscaba el corazón de Dios. Allí, hermanos, por el lado del desierto, cuando sus hermanos eran mayores en la casa, le dieron a él la obra
de trabajar, de cuidar de las ovejas. Ahí estaba, con esas ovejas, pastor. Pero mientras que estaba allí con las ovejas, ese hombre buscaba a Dios, podía mirar las estrellas del cielo, podía mirar la naturaleza de Dios, podía mirar esas ovejas. Y en su corazón pasaba tiempo con Dios, orando, pidiendo al Señor dirección en su vida. David, en primer lugar, era guerrero. No era un hombre entrenado en la guerra, pero un hombre guerrero. Primero de Samuel, capítulo 17. Ya David ya está ungido. El Espíritu de Dios está sobre él. Los israelitas están en batalla contra los filisteos. Los filisteos tienen su paladín, su campeón, Goliat. Un hombre de 9.5 pies de estatura. Un hombre, ya tengo como 6 pies. Casi hasta el techo tiene ese hombre. Saúl estaba del hombro para arriba más alto que cualquiera de su ejército. Pero tenía miedo de ese hombre. Ninguno de Israel quería pelear contra ese hombre. El hombre blasfemaba el nombre de Jehová. El hombre blasfemaba el ejército de Israel. El hombre venía todos los días allí burlándose de ellos. Cuando el papá de David le mandó a ir a averiguar de sus hermanos, de llevarles unos quesos para comer, de ver cómo estaban, cuando él llegó, ya salió Goliat. Y él estaba allí provocando al ejército de Dios, pero nadie se atrevía a responder. Dice la palabra de Dios aquí, ya lo había hecho por 40 días en verso 16. Ustedes pueden imaginar, hermanos, 40 días ese hombre saliendo todos los días blasfemando el nombre de Dios, blasfemando el ejército de Israel. Verso 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho. Y David había dicho a algunos allí, mire, yo puedo ir y pelear contra él. Entonces vinieron, le dijeron a Saúl. Y verso 32, dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. David había peleado contra león, contra oso, no tenía miedo de un hombre. Entonces, verso 36, fuese león, fuese oso,
tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hermanos, en verso 40, tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Sin duda David había practicado muchas horas allí en el desierto. Tal vez había puesto una lata o algo allí, una cosa, y con piedras allí, día tras día, hora tras hora, golpeando algo pequeño. Ya estaba experto con esa onda, porque es lo que él utilizaba contra leones, osos, cualquier cosa que venía. Era experto en eso. Ya sacó 5 piedras lisas allí del arroyo. Alguien preguntó por qué sacó 5, no había sino un hombre. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento encontramos que Goliat tenía unos hermanos que eran gigantes también. Entonces de pronto estaba tomando precaución, acaso que después de matarlo que salía uno de sus hermanos que iba a estar ya bien preparado. Y hermanos, dice la Biblia aquí en verso 41, el filisteo venía andando, acercándose a David, su escudero, delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Una de las cosas que trae derrota muchas veces es cuando uno toma en poco al enemigo, o uno toma en poco un equipo de fútbol, por ejemplo, y dice: ay no, pues ellos son malos, ellos no saben jugar y nosotros somos los mejores. Entonces es cuando un equipo sale perdiendo. Tomen poco la oposición. Es de lo que hizo el filisteo, Goliat, porque era muchacho, rubio, hermoso parecer. Dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David tenía causa. David tenía por lo cual pelear. Y David salió. Verso 37, sabrá toda esa congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Hermanos, David sabía dónde estaba. La victoria estaba en su Señor, en Jehová, Dios nuestro. Hermanos, la victoria en nuestra vida cristiana está en Jehová nuestro Dios.
no está en nosotros mismos. Cuando tomamos en poco nuestro adversario, el diablo, vamos a caer. Vamos a ir en derrota. Pero hermanos, cuando estamos mirando al Señor y dependiendo del Señor, ya está la victoria en nuestras vidas. No podemos depender de nosotros mismos. La carne es débil. El mundo nos jala. Satanás tiene poder. Pero el Todopoderoso es el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que no hemos de poner confianza en la carne. Cuando uno pone confianza en la carne, va a caer. Uno no puede depender de la carne. Y entonces David mató a ese filisteo. Dice la Biblia, verso 48, aconteció que cuando el filisteo se levantó, echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y David llegó donde estaba, sacó su espada y cortó la cabeza. 51. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. David levantó esa cabeza y ellos se fueron. Y Dios dio a Israel una gran victoria ese día, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué ganó la victoria ese día David? Porque David tenía corazón conforme a su Dios. Hermanos, él sabía que su victoria estaba en Dios. No estaba en sí mismo. Era muchacho. Tal vez de 17, 18 años en ese entonces. ¿Qué puede hacer un muchacho contra un hombre de guerra? Un gigante. Dios le mostró a Israel lo que un muchacho que depende de Dios puede hacer. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Y él dependía de Dios. Hermanos, la lección que Dios quiere que aprendamos eso esta noche es que nuestra victoria está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lunes, mañana, hermanos, vamos a salir a enfrentar al mundo. Tenemos que enfrentar nuestra propia carne. Y de pronto hay demonios o Satanás allí esperando con la trampa. La victoria está en Cristo. Y tenemos que reconocer eso, hermanos. Como David. Y así. Y no importa qué tan grande el problema, no importa qué tan grande la tentación, no importa, hermanos, qué tan grande las cosas, el Señor nos dará la victoria si dependemos de Él. Ahí está la victoria en el Señor. Mire 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Verso 3. Segunda a los Corintios 10. Segunda a los Corintios 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está. Segunda Timoteo. Segunda epístola a Timoteo. Capítulo 2. Verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados de Jesucristo. Y hermanos, tenemos que reconocer de dónde viene nuestra fuerza. ¿Dónde están las armas? Efesios capítulo 6. Efesios 6. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, hermanos, estamos en una lucha contra el enemigo que no podemos ver. Un enemigo invisible. Necesitamos armadura. Dios nos ha dado esa armadura. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Eso cubre el corazón, hermanos. Calzados los pies en el apuesto del evangelio de la paz. Calzado y sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación para proteger la mente, la cabeza. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está la armadura. No es carnal, hermanos. Es una armadura espiritual que nos protege de este enemigo invisible que viene contra nosotros. David era guerrero. En segundo lugar, David era músico. David era músico. Tocaba el arpa para aliviar la depresión de Saúl en 1 Samuel capítulo 16. David, cuando
Saúl desobedeció a Dios y Samuel dijo a Saúl que Dios iba a quitarle el reino. Entonces un espíritu malo vino sobre él y llamaron a David a tocar el arpa. Y con eso ese malo espíritu desapareció. David le cantaba los salmos. No hay otro poeta citado como David. Entonces era un buen músico. Hermanos, yo creo que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y durante la semana hemos de aprender a cantar. Aprenden bien esos himnos, esas canciones, hermanos, aquí de la iglesia. Cántalos durante la semana. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Debemos cantar esas alabanzas al Señor. Dice, ay, pues nadie quiere escucharme cantar. No importa. Ay, pastor, yo no sé cantar. Haga melodía al Señor de alguna manera. El Señor sí quiere escucharle cantar. Él sí quiere escucharnos cantar. Puede ser que no podemos cantar bien, pero hermanos, si viene del corazón, eso agrada al Señor. David era músico. Cantemos, hermanos, durante la semana. David era santo. En 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, el verso aquí que dice que Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y eso es lo que era importante en la vida de David, es buscar a Dios. Es el único hombre de la Biblia de lo cual se dijo conforme al corazón de Dios. Sus salmos de alabanzas, su adoración, su meditación indican la dirección de su vida. Fue hacia arriba. Mire Salmo 19 conmigo. Salmo 19. Es un salmo de David. Si usted lee, tiene tiempo de leer todo el salmo. Mire cómo comienza en verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ustedes pueden imaginar, hermanos, estas noches cuando estaba allí en el pasto, ya con sus ovejas, allí alrededor, y David acostado mirando los cielos y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Él no creía en la evolución. Él creía en Jehová su Dios que había hecho eso. Eso es la obra de la mano de mi Dios, decía David. Llega al verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David dice, Señor, las palabras que salen de mi boca, la meditación en mi corazón, donde los hombres no saben lo que estoy pensando, Señor, que sean gratos. Eso a ti. Esa es la razón por qué era hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 139. Y hermanos, esos son 12. Usted puede leer los salmos, lo han hecho. Y uno que pasa tiempo en los salmos, especialmente esos salmos de David, uno puede ver claramente el corazón de David. Fue David quien dijo, como el siervo que busca y brama por las aguas, así busca mi corazón a Dios. Salmo 139, verso
23. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, examíname, escudriñame, Señor. Yo quiero que tú veas mi corazón. Pruébame mis pensamientos. Si hay perversidad, Señor, guíame en el camino eterno. David era un hombre de meditación que meditaba en Dios. Era un santo. Pero también, hermanos, encontramos de que David era pecador. Segundo de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Uno de los capítulos tristes de la Biblia es este capítulo. Allí es el tiempo cuando los reyes habían de estar allí en la batalla, en la guerra. Así dice verso 1, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hermanos, no voy a entrar mucho en detalles aquí del capítulo 11, pero ustedes conocen bien la historia. Como David, ya las casas en ese tiempo eran como las casas de su tierra, allí de México. Techo plano, no es como aquí con techo así, plano. Y entonces David subió, estaba caminando, había una mujer allá abajo bañándose. Betsabé, la esposa de Urías, uno de los soldados de David. En vez de voltear y entrar otra vez en el templo, allí en su casa, él se quedó allí. La miraba, pues la Biblia no nos dice por cuánto tiempo, pues ella estaba bañándose. Y él entró y mandó que ella viniera. Ella llegó, él durmió con ella, mandó decir que había concebido, que iba a tener un bebé. Y David mandó que Urías viniera, le preguntó cómo andaban las cosas en la batalla, le emborrachó para que él fuese a casa a estar con su esposa, pero Urías no se fue a casa. No. Era un hombre que dijo, ¿cómo es posible? Mis soldados, mis amigos, todos los siervos del rey están allí en el campo luchando. ¿Cómo es que puedo ir a casa? Yo no lo puedo hacer. Durmió afuera. Le dijeron a David, Urías no fue a casa. No aprovechó de esa oportunidad. Entonces David lo emborrachó segunda vez. Le dijo, mire, vaya a casa, quédese con su esposa. Pensando que él llegaba, entonces cuando nació el bebé, ya iban a decir, no, eso es de Urías, él vino de la batalla, el bebé es de... No. El hombre no entró en su casa. Al fin David no tenía alternativa, además de confesar, pero en vez de confesar, decidió cubrir. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los aparta de ellos encontrará misericordia.
Entonces, ¿qué hizo? Escribió carta a Joab, su general, dijo, ponga a Urias allí en la parte de batalla más fuerte. Cuando están llegando allí, se quita la ciudad. Cuando están allí con flechas y arcos arriba, y retírese de él y déjala morir. Porque él no quiso ir a casa encubrir su pecado. Cubrir el pecado de David. Hermanos, ¿cómo es que podemos decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios cuando cometió adulterio con la esposa de uno de sus soldados y además de eso mandó matar al esposo para que podía tomarla como esposa, tratando de encubrir su pecado? ¿Cómo es que uno es conforme al corazón de Dios? ¿Por qué podía decir Dios de eso en cuanto a David? Hermanos, hay algo que necesitamos reconocer. Nosotros somos pecadores. Nosotros, igual a David, nosotros somos pecadores. Lo que distinguió a David de los demás es su actitud una vez que se dio cuenta de su pecado. David, vaya conmigo. Salmo 32. Salmo 32. La diferencia entre Saúl y David es que David estaba dispuesto a confesar su pecado y buscar arrepentimiento delante de Dios. Mire, capítulo 32. Salmo de David. ¿Con qué tenía que ver ese salmo? Con su pecado, con Betsabé. Verso 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Diferencia entre Saúl y David. Saúl era rebelde, nunca quiso confesar, nunca quiso arrepentirse. David, sí. Dios tuvo misericordia de él. Hermanos, tenemos que llegar al punto en nuestra vida cuando reconocemos, mire, somos pecadores. Pero lo que hace un hombre grande en los ojos de Dios es la manera en que respondemos cuando pecamos. Si trato de encubrir mi pecado y no quiero confesar, no quiero arrepentirme, no quiero arreglar eso con Dios, entonces la mano del Señor va a estar contra mí. No importa lo que haya hecho uno, pues yo no creo que puede ser peor de lo que hizo David. Tomar la esposa de un hombre y luego mandar que lo mataron. Pecado de adulterio y además de eso,
un homicidio. Eso es tremendo. Aquí en los Estados Unidos uno va a la cárcel y va a pasar muchos años. Estuvimos hablando de eso del Día de la Madre. Ya, hermanos, hace un año, hermana Katy estuvo aquí con nosotros en el servicio. Llegó a casa el Día de la Madre por la noche y su hijo la mató con revólver. Está en la cárcel todavía. Un año ya ha pasado. Y ese muchacho tiene muchos años por delante en la cárcel. Pero David no pasó ninguna noche en la cárcel. Pero fue tan culpable como Josh hizo con su mamá. Hermanos, aquí uno lee el Salmo 32 y uno ve, vaya, Salmo 51. Aquí es otro salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Así dice allá arriba de ese salmo. Entonces ese Salmo 51 tenía que ver con ese pecado de David. Verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. En el verso 12, vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David dijo, mire Dios, si tú me perdones de lo que yo he hecho, yo soy muy pecador. Si tú me perdones de todo lo que he hecho, y yo sé que tú me has perdonado, entonces yo puedo predicar a los transgresores y decirlos, Dios te perdonará. ¿Por qué? Porque él había recibido el perdón de Dios. Y él sabía si Dios le iba a perdonarle a él, que Dios iba a perdonar a los otros transgresores. Hermanos, tal vez esa es la razón por que Dios nos escogió a nosotros, a los hombres, a predicar el evangelio, a testificar, en vez de los ángeles. Los ángeles nunca han pecado, pero nosotros sabemos lo que éramos cuando el Señor nos salvó. Sabemos de nuestro pecado. Y el Señor tuvo piedad de nosotros. La misericordia nos salvó. Entonces, hermanos, podemos decir a los demás, mire, el Señor te perdonará. El Señor es rico en misericordia. El Señor está lleno de gracia. El Señor quiere salvar, perdonar.
Así dijo David. Porque era hombre conforme. Y yo tengo otras cosas, pero no hay tiempo esa noche. Pero hermanos, ¿qué es lo que hizo de David un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Es que era perfecto? No, no hay. Ninguno de nosotros aquí esta noche podemos decir, soy perfecto, ni medio perfecto. Todavía, hermanos, si no fuese por la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos esta noche? El Señor ha tenido misericordia a nosotros. Entonces, ya lo que hace que un creyente llegue a ser grande con Dios es que con su pecado corre al Señor en 1 de Juan 1:9. Señor, tú dices, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con tu sangre, poner eso atrás. Eso es lo que hizo que David fue grande. Saúl, no, rebelde, no quiso arrepentirse. Aun cuando Samuel le enfrentó, no. Una vez dijo, sí, he pecado. Pero hermanos, fue de labios, porque su corazón no cambió. Dios quiere que seamos como David, que tratemos el pecado en nuestra vida como David trató el pecado. En el principio trató de encubrirlo, pero ya cuando se dio cuenta que no podía, ya estaba abierto con Dios. No tratemos, hermanos, de encubrir el pecado. Busquemos al Señor. El Señor está con brazos abiertos. La mentira, hermanos, para el Señor, eso es grave. El orgullo, altivez, rebeldía en el corazón. Hay muchas cosas, muchas actitudes que podemos asumir adentro de nosotros. Los pensamientos, nadie puede mirar los pensamientos, pero Dios sí sabe. Y uno puede parecer un santo de bien espiritual, pero tener la mente sucia, los pensamientos sucios, y nadie sabe sino Dios y uno. Lo que estoy diciendo esta noche es que seamos como David. Así conforme al corazón de Dios. Señor, ayúdame en todo a buscarte de corazón. No encubrir. Y uno no tiene que decir al pastor o uno lo que ha hecho. El Señor nos ha dado oportunidad de venir directamente a Él y confesar a Él. Directamente a Él. Porque Él intercede por nosotros. Él está sentado al lado del Padre. Allí está la sangre sobre el propiciatorio allí en el cielo. Y hermanos, es allí donde hay perdón. Padre, gracias te damos esta noche por David, un hombre que hizo unos errores grandes, pero a pesar de sus errores, de su pecado, de todo que hizo, tenía corazón conforme a ti, Señor. Un corazón que te buscaba y, Señor, gracias por eso. Enséñanos a ser como David. Orar, Señor, y buscar el perdón cuando hay pecado. Y, Señor, no hay día que pasa en que no pecamos.
Pero Señor, el secreto de la vida cristiana es tener actitud que te busca y que busca tu perdón. Enséñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.